Iniciemos por analizar qué es la reproducción. La reproducción o replicación genética es la capacidad que poseen los seres vivos de replicar su ADN para formar otros individuos que mantengan las mismas características de su especie. Esto es conocido como herencia genética y se heredan los rasgos físicos, las características bioquímicas, orgánicas, conductuales y también algunas enfermedades. El ADN, ¿qué es el ADN? El ADN o ácido desoxirribonucleico es la molécula encargada de identificar a cada ser vivo. ¿Por qué? Porque es la estructura donde se guardan todas las instrucciones para fabricar cada parte del cuerpo y también la forma en que cada una de estas partes deben desarrollar sus funciones. Estas moléculas son hereditarias y se transmiten de padres a hijos. ¿Y dónde se encuentra el ADN? ¿Cómo está construido? La mayor parte del ADN se encuentra ubicado en el núcleo de casi todas las células del cuerpo, conformando allí unas estructuras conocidas como cromosomas. Los cromosomas tienen forma de filamentos o bastones y están construidos por segmentos de genes. Estos genes son unidades de información genéticas y su función es almacenar esta información y transmitirla a la descendencia. La suma de toda la carga genética que posee una célula se conoce como genoma, y el genoma es idéntico en cada una de las células del mismo individuo. Analicemos ahora cómo puede replicarse este ADN. La replicación del ADN o reproducción se puede hacer en forma asexual o sexual. ¿Qué características identifican la replicación asexual? Es cuando el individuo por sí solo puede replicar su carga genética y el producto de esta replicación es otro organismo idénticamente igual a su progenitor. Las especies que se reproducen en forma asexual no necesitan órganos especiales para su reproducción. Y este tipo de replicación genética se ve en las plantas y en algunos otros organismos uni- y pluricelulares. En resumen, en la replicación asexual no se necesitan dos progenitores ni órganos sexuales para la reproducción. ¿Y cómo es la replicación sexual? Es cuando la replicación del ADN es el resultado de la unión de las cargas genéticas de dos individuos, los cuales pertenecen a la misma especie, pero con diferente género, macho y hembra, dando como resultado un nuevo individuo que porta cargas genéticas de ambos genitores. Por consiguiente, rasgos familiares tanto del padre como de la madre, lo cual lo identifica como un ser único. Hablemos ahora cómo se replica el ADN en los humanos. La reproducción humana es sexual. ¿Por qué? Porque los humanos somos seres vivíparos. Quiere decir que para que se pueda dar la reproducción se necesita, primero, que los espermatozoides sean colocados en el interior de los órganos reproductores femeninos. Segundo, que cuando la mujer expulsa el feto al exterior del claustro materno, el producto de la fecundación ya esté preparado para sobrevivir en el medio ambiente. Y tercero,
Que la madre puede ocuparse de alimentar al recién nacido con la leche que producen sus glándulas mamarias, que necesitamos los humanos para reproducirnos. 1. Una pareja de la misma especie, pero de diferente género, masculino y femenino. 2. Células específicas para la reproducción. Y 3. Órganos sexuales que estén maduros. Desde el mismo momento de la fecundación, en todas las células del embrión, el género queda bien definido. Si el cromosoma sexual del embrión es XY, todos sus órganos sexuales serán masculinos. Y si el cromosoma sexual es XX, serán femeninos. Esto se llama dimorfismo sexual. Desde su formación en vida intrauterina, ya las partes íntimas del feto que están ubicadas en la región perineal están bien explícitas. En la región perineal posterior o perineo anal encontramos solo un orificio en ambos sexos. Esto es conocido como ano y su función es permitir la evacuación. En el triángulo perineal anterior o triángulo urogenital, sí existe una gran diferencia entre ambos sexos. En el varón se observa un solo orificio, el cual pertenece a la uretra. Su función es permitir la eliminación de la orina y también la salida de los espermatozoides durante la eyaculación. Y en la mujer se observan dos orificios. El más anterior de estos corresponde a la uretra y sirve para orinar. El otro orificio un poco más posterior se denomina orificio vaginal y está creado para cumplir funciones reproductivas. En resumen, al momento del nacimiento podemos definir el género del recién nacido según las características físicas que observemos en la región perineal. Esta diferencia de los órganos sexuales entre el hombre y la mujer están hechas para permitir la multiplicación de la especie humana y sus funciones son, primero, que el hombre y la mujer puedan producir en forma independiente las células que portarán la mitad de sus cargas genéticas. Estas células, representadas por los espermatozoides en el hombre y los óvulos en la mujer, se conocen como células sexuales o gametos masculinos y femeninos. Segundo, que estas células sexuales maduren en su lugar de origen, los espermatozoides en los testículos y los óvulos en los ovarios. Tercero, que los espermatozoides y el óvulo maduro puedan migrar y acercarse entre sí a través de la copulación. Cuarto, que ambas células a través de la fecundación puedan fusionar sus cargas genéticas y generar un embrión que tenga rasgos genéticos de ambos genitores. Quinto, permitir el desarrollo del embrión, crecimiento, maduración y cuando ya el feto está apto para sobrevivir fuera de la cavidad uterina, expulsarlo fuera del claustro materno. Y sexto, la alimentación de la cría a través de las glándulas mamarias. Los órganos específicos para la reproducción se conocen como órganos sexuales. Ellos están bien definidos desde la vida intrauterina, pero para poder ejercer sus funciones, primero tienen que madurar. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, se unen las dos cargas genéticas y se forma un nuevo individuo que tiene su carga genética completa, quiere decir 46 cromosomas.
Estos están ubicados en forma de 22 pares de cromosomas autosómicos y un par de cromosoma sexual. El óvulo siempre aporta fracción X. Y si el espermatozoide aporta su fracción Y, el embrión será XY, masculino. Pero si el espermatozoide aporta su fracción X, el embrión será XX, femenino. En resumen, quien define los órganos sexuales del nuevo individuo son los espermatozoides, y la función de estos órganos sexuales es permitir la multiplicación de la especie. Veamos ahora cómo están estructurados los órganos sexuales masculinos. Primero, las gónadas o testículos. En su interior, en los conductos seminíferos, se encuentran las células germinales primitivas. Estas células son las precursoras de los espermatozoides. Segundo, el epididimo. Este es un conducto ubicado dentro del escroto y en su interior se encuentran almacenados los espermatozoides que vienen de los testículos y culminan aquí su maduración. Tercero, la próstata y las vesículas seminales. Son glándulas que ayudan a producir el semen. El semen es un líquido blanquecino viscoso que sirve para alimentar a los espermatozoides y facilitar su llegada hasta el óvulo. Cuarto, el conducto deferente. Es el canal por donde se desplazan los espermatozoides junto con el semen para llegar a la uretra. Quinto, la uretra es el conducto que se encuentra en el interior del pene. Recibe el semen con los espermatozoides y los expulsa al exterior a través de la eyaculación. Y sexto, el pene, que es el órgano que permite el acercamiento de los gametos a través de la copulación. Analicemos ahora los órganos sexuales de la mujer. Primero, los ovarios o gónadas femeninas. En su interior se encuentran en forma inmadura toda la reserva de ovocitos con la cual contará la mujer durante su vida fértil. Y también es donde, a partir de la pubertad, en forma cíclica, madurará un óvulo y será excretado hacia las trompas de falopio para que pueda acercarse al espermatozoide. Las trompas de falopio. Estos conductos son el espacio en donde el espermatozoide puede alcanzar al óvulo y fecundarlo. Tercero, el útero. Es el lugar que sirve para alojar y alimentar al producto de la fecundación hasta que alcance su madurez. Y cuarto, la vagina. Este es el órgano que recibe el espermatozoide que viene de la uretra del hombre y lo ayuda a avanzar hasta las trompas de falopio. Es también el canal por donde emerge al exterior el sangrado menstrual. Y cuando el útero se contrae para expulsar al feto, la vagina colabora formando parte del canal del parto. Y entre los órganos sexuales femeninos también tenemos las glándulas mamarias, cuya función es generar leche para alimentar a la cría. Para que pueda darse la reproducción, necesitamos que los órganos reproductores o sexuales estén maduros. Los órganos específicos para la reproducción se encuentran en forma inmadura hasta finales de la infancia e inicio de la adolescencia. Y es en esta etapa de la vida conocida como pubertad cuando estos órganos, por estímulos del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, inician su maduración. El hipotálamo aumenta los niveles de la hormona liberadora de gonadotropina humana y esta hormona, conocida por sus siglas GnRH, actúa sobre la parte anterior de la hipófisis, conocida como adenohipófisis, y la estimula a producir y liberar
las hormonas gonadotrópicas. Estas hormonas son conocidas como luteinizante y la folículo estimulante. Las hormonas luteinizante y folículo estimulantes van a actuar sobre las gónadas, las cuales son los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer. En los testículos de los varones, las hormonas FSH, folículo estimulante, y la LH, la luteinizante, estimulan la producción y liberación de testosteronas y activan la producción y maduración de los espermatozoides. En los ovarios de las mujeres, las hormonas folículo estimulante y luteinizante actúan estimulando la producción y liberación de estrógenos y progesterona y activan la maduración de los óvulos. Al momento de la fecundación se determina si el feto va a ser XX o XY, y dependiendo de este código genético se desarrollan los órganos que tienen que ver con la reproducción. El desarrollo de los órganos sexuales se inician como una gónada bipotencial hasta la semana 5.8 de gestación. Y a partir de este momento, en los varones se expresa el gen SRY, es el que determina el género del embrión. A la 8ª semana de gestación, la hormona gonadotrofina coriónica procedente de la placenta estimula los testículos del embrión XY para la producción de andrógenos, entre ellos la testosterona. Esta hormona induce a la masculinización de los órganos sexuales internos y externos en el varón. Por lo tanto, la testosterona es la hormona responsable de la diferenciación sexual. En la diferenciación de los órganos sexuales no hay influencia de los estrógenos, solo de andrógenos. Si no hay testículos, no hay formación de andrógenos y los órganos sexuales siguen su curso como órganos sexuales femeninos. Ahora hablemos de la mini pubertad. El eje hipotálamo-hipófisis gonadal se desarrolla en la vida embrionaria. Se activa a mitad de la gestación y luego mantiene niveles basales. Al momento del nacimiento, caen bruscamente los niveles de la hormona gonadotrofina coriónica procedente de la placenta. Esta caída estimula en forma transitoria al eje hipotálamo-hipófisis gonadal, aumentando los niveles de la hormona luteinizante y folículo estimulante. Y estas hormonas actúan sobre las gónadas de los niños, generando cambios en sus órganos sexuales. Estos cambios son temporales y se conocen como mini pubertad. La mini pubertad comienza a partir de la primera semana de vida extrauterina y se mantendrá activa los primeros meses de vida. En el varón se puede observar acné y un ligero aumento en el tamaño del pene y de los testículos. Estos cambios pueden durar hasta los 6 o 12 meses de vida. En las niñas se puede ver aumento del volumen del tejido vulvar, presencia de una secreción mucosa blanquecina vaginal, la cual puede estar o no acompañada de un escaso sangramiento. También se puede observar un discreto aumento en las glándulas mamarias, conocido como telarquía, y este discreto aumento de las glándulas mamarias puede durar hasta los 3 años de vida o más. En la ecografía abdominopélvica de las niñas se puede observar grandes folículos ováricos durante el primer y el segundo año de vida. Posterior a esta mini pubertad, estas hormonas se mantienen en niveles basales hasta que llega la pubertad, que es la etapa donde los órganos reproductores alcanzan su madurez y quedan aptos para cumplir sus funciones reproductivas. Hablemos ahora sobre la pubertad y los órganos sexuales. Al final de la niñez e inicio de la adolescencia, se estimula de nuevo el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, aumentan los niveles de las hormonas sexuales y estas hormonas son las responsables del desarrollo sexual secundario.
Este despertar hormonal se denomina pubertad y en esta etapa de la vida, los órganos sexuales emprenden su maduración, la cual se culmina entre 3 a 4 años después de su inicio. Para evaluar la progresión del desarrollo puberal se utilizan los estadios de Tanner. Estos evalúan el desarrollo de los órganos sexuales y del vello pubiano, clasificándolo en 5 estadios. Estos están representados en números romanos. En el número 1 no hay evidencia de desarrollo puberal y el estadio número 5 indica un desarrollo puberal completo. En el hombre, entre los 11 y 15 años de edad, aumentan los niveles de las hormonas luteinizante y folículo estimulante, y estas hormonas actúan sobre los testículos, aumentando los niveles de andrógenos, principalmente la testosterona, madurando los órganos sexuales e iniciando la producción de espermatozoides. La maduración de los órganos sexuales masculinos se caracterizan por el aumento del volumen de los testículos, los escrotos y del pene. Estos cambios comienzan alrededor de los 13 años de edad, con un incremento del tamaño de los testículos y de las bolsas escrotales, las cuales adquieren un color rosado y mayor rugosidad. Posteriormente, alargamiento del pene y por último el ensanchamiento del pene y del glande. La pubertad en los hombres culmina a los 18 años de edad. La producción de espermatozoides se inicia en la pubertad. Tardan 90 días en desarrollarse y se producen millones de ellos en forma continua, hasta edades avanzadas de la vida masculina. Los espermatozoides, después de su producción, son excretados al epididimo, donde se almacenan y culminan su maduración. Luego, en la eyaculación, alrededor de 250 millones de estos gametos son transportados juntos con el semen hasta la uretra, la cual se encuentra en el interior del pene, y de allí son expulsados al exterior mediante la eyaculación. La primera eyaculación del hombre se llama espermaquía. Casi siempre se origina durante la noche y las eyaculaciones nocturnas se llaman polución o sueños húmedos. En los hombres, el olor corporal, crecimiento del vello pubiano y axilar, la barba y vello en el tórax se inicia alrededor de los 9 años de edad. Depende de los andrógenos producidos por las glándulas suprarrenales y esta fase es conocida como adrenarquia. En la mujer, entre los 8 a 15 años de edad y bajo la influencia de las hormonas folículo estimulante y luteinizante, se produce la maduración de los órganos reproductores femeninos. Se inicia el ciclo menstrual y los ovarios aumentan su producción de estrógenos y progesterona. Los estrógenos son las hormonas implicadas en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios femeninos y son producidos en los ovarios. Los botones mamarios en las niñas aparecen alrededor de los 8 años de edad y se llama telarquía. La adrenarquia en las niñas se inicia alrededor de los 8 años de edad y se manifiesta con olor corporal más el crecimiento del vello púbico y axilar. La escala de Tanner en las niñas evalúa el crecimiento de las glándulas mamarias y del vello púbico. Al estadio 1 le corresponde pecho infantil, no vello púbico, y el estadio 5, pechos y vellos púbicos de adulto. La primera menstruación se conoce como menarquia e indica que la mujer inicia su periodo reproductivo. Cuando los ovarios agotan sus reservas de óvulos, desaparecen los ciclos menstruales.
Esta fase se conoce como menopausia e indica que finaliza el periodo reproductivo de la mujer. El ciclo menstrual indica que los órganos sexuales de la mujer ya están preparados para la reproducción y consta de 2 fases. La primera fase, conocida como fase folicular, está guiada por la folícula o la hormona folículo estimulante. Y la segunda fase, conocida como fase lútea, está guiada por la hormona luteinizante. El inicio de la fase folicular marca el primer día del ciclo menstrual. Este primer día, la hormona folículo estimulante, procedente de la hipófisis, estimula un grupo de los folículos primordiales que se encuentran en el ovario, aproximadamente 30 folículos. Y de ellos, el que logra alcanzar mayor tamaño, conocido como folículo de Graf, le corresponde llevar a feliz término la maduración de un óvulo. Mientras el folículo de Graf madura el óvulo, en el ovario aumentan los niveles de estrógenos y estos estrógenos inducen, primero, la atrofia de los otros folículos estimulados. Segundo, el crecimiento del tejido, glándulas y vasos sanguíneos de la mucosa que recubre a la cavidad uterina, conocida como endometrio. Y tercero, aumento de la producción de moco en el cuello uterino, haciéndolo más líquido y elástico. Cuando el óvulo está maduro, entre el día 13 a 15 del ciclo, hace un alza brusca la hormona luteinizante, que proviene también de la hipófisis, e inicia la segunda fase del ciclo, la fase lútea. Los altos niveles de estas 2 hormonas, folículo estimulante y luteinizante, estimulan la ruptura del folículo de Graf, con la liberación del óvulo. Este gameto femenino liberado se dirige hacia la trompa de Falopio del mismo lado. Su tiempo de vida es 24 horas y este proceso se llama ovulación. Después de la ovulación, el folículo roto se cierra y forma el cuerpo lúteo. Este tejido restante del folículo de Graf inicia la producción de progesterona. Esta hormona se encarga de aumentar el grosor del endometrio y de madurarlo, preparándolo para anidar y alimentar al embrión. En la mayor parte de esta fase, los niveles de estrógenos y progesterona están altos. Si el óvulo al llegar a las trompas de Falopio no es fecundado en 24 horas, el ciclo menstrual tiene que continuar su curso. Disminuye la hormona folículo estimulante y luteinizante, el cuerpo lúteo degenera y al final de la fase lútea, los niveles de estrógenos y progesteronas son muy bajos. Esto hace que decline la vascularización del endometrio, se necrosa y alrededor del día 14 después de la ovulación o 28 días del inicio del ciclo menstrual, este tejido se desprende y se elimina por la vagina en forma de un sangrado que dura aproximadamente 4 a 5 días. Este sangrado se llama menstruación y se produce cada 28 a 35 días en forma cíclica. El primer día del sangrado se considera el primer día del ciclo menstrual, ya que el sangrado se produce por la caída de los estrógenos y progesteronas. Esta caída hace que la gonadotrofina humana estimule de nuevo a la hipófisis para aumentar los niveles de la hormona folículo estimulante. Estos niveles altos estimulan los folículos primordiales, iniciándose así un nuevo ciclo menstrual. Y ahora, culminemos este análisis que hemos hecho sobre la reproducción humana hablando de la fecundación. La fecundación se produce cuando el espermatozoide penetra el óvulo y ambos unen sus cargas genéticas,
formando una nueva célula llamada huevo o cigoto. Esta célula tiene el mismo tamaño del óvulo, pero en su interior conserva la suma de la mitad de las cargas genéticas de ambos padres. Este huevo o cigoto marca el inicio de una nueva vida que, por tener características heredadas de ambos genitores, se considera como un ser único. Para que se dé la fecundación, primero se necesita poner en contacto el espermatozoide con el óvulo. Esto se logra acercando los órganos reproductores masculinos y femeninos a través de la copulación. La copulación es el acto de introducir el pene en el interior de la vagina y luego, con la eyaculación, se expulsan millones de espermatozoides. Estos gametos que ingresan a la vagina llevan en su cabeza el material genético que el hombre va a aportar para la creación de una nueva vida. Ellos poseen una cola que le permite movilizarse rápidamente. Viajan a través del cuello y el cuerpo del útero hasta alcanzar la trompa de falopio. Este proceso lleva un tiempo que puede durar de 30 minutos hasta varias horas. Y luego, el tiempo de vida del espermatozoide en el interior de las trompas de falopio puede ser de 2 hasta 5 días. Las trompas de falopio reciben por un lapso de 12 a 24 horas al óvulo maduro, que viene del ovario, y por un lapso de 3 a 5 días a los espermatozoides, que vienen de la cavidad uterina. Por lo tanto, las trompas de falopio facilitan en ambas direcciones el acercamiento de los gametos. También son el lugar donde se lleva a cabo la fecundación y la formación del embrión en su etapa de cigoto y mórula. Los días fértiles son aquellos cercanos a la ovulación, es decir, se localizan hacia la mitad del ciclo menstrual, el día 13, 14 y 15. Y durante este periodo existe mayor probabilidad de que se logre la fecundación cuando se mantienen relaciones sexuales sin protección. Ahora te invito a que analicemos el sentido de pertenencia y su importancia en la reproducción humana. ¿Y qué es el sentido de pertenencia? Es el sentimiento que me incita a valorar, cuidar y defender mis posesiones, bien sean estas afectivas o físicas. Esta necesidad nace en mí cuando comprendo que mi bienestar depende del buen funcionamiento de ellas. ¿Por qué? Porque ellas están allí resolviendo ciertas carencias que yo tengo. Y si ellas no cumplen sus labores eficazmente, me crearán dificultades. Analicemos. Si no atiendo con amor y respeto a mi pareja, familia, trabajo, casa, carro, etc., pierdo sus beneficios. Por lo tanto, si deseo mantener mi bienestar, debo cuidarlas y defenderlas. La actitud que yo asumo de sentirme cómoda y orgullosa de mis posiciones, respetar su razón de ser, formar parte de su perfeccionamiento, dar lo mejor de mí para apoyar su buen funcionamiento y defenderlas si es necesario, identifican el sentido de pertenencia que yo tengo hacia ellas. En conclusión, sentido de pertenencia es ser consciente que yo pertenezco a mis posesiones. ¿Y qué es el sentido de pertenencia social? Los seres humanos, como seres sociales, necesitamos vincularnos con nuestro entorno. ¿Para qué? Para sentirnos protegidos, identificar quiénes somos y realizarnos plenamente. De allí, la importancia de pertenecer a un grupo con el cual yo me sienta aceptada, querida, respetada e importante para los integrantes de ese grupo. Esta necesidad de pertenecer a un grupo determinado me motiva a valorar, seguir, cuidar y defender a cada integrante del grupo y también
a las normas, valores, actitudes y tradiciones que allí se manejan. ¿Por qué? Porque estoy clara que si no respeto y sigo su ideología, perderé la oportunidad de formar parte de ellos. El sentido de pertenencia más arraigado que poseemos es el que me vincula con los valores y tradiciones que me sembraron en mi hogar de origen. ¿Por qué? Porque crecí con ellos y forman parte de mi esencia. De allí la importancia de sembrar en mi familia valores como el amor, respeto, tolerancia, paciencia, constancia, amor al trabajo, a los talentos y al sentido de pertenencia, entre otros. ¿Y cómo puedo sembrar tradiciones y valores en los integrantes de mi hogar? Primero, practicándolas cotidianamente y luego explicando para qué son importantes. Cuando mi familia comprenda la importancia de cada una de ellas, se sentirán motivados a respetar estos valores y defenderlos. De allí la importancia que en mi hogar existan normas claras y consecuencias precisas, que se practiquen reconocimientos individuales y grupales, que se tomen en cuenta las opiniones de cada uno de los integrantes de la familia y que se integren a las labores del orden y limpieza del hogar, haciéndoles sentir en forma individual lo importante que son cada uno de ellos para el buen funcionamiento del grupo familiar y del hogar. Si bien es cierto que el sentido de pertenencia grupal más importante que yo poseo en mi familia, también es cierto que para reafirmar mi identidad y autorrealizarme necesito desarrollar vínculos afectivos fuera de mi hogar, a través de grupos de amigos, estudio, trabajo, profesión, deporte, religiones, culturales, etc. La integración grupal me ayuda a reafirmar mi identidad. ¿Cuándo? Cuando analizo las semejanzas o diferencias que tengo con las otras personas, lo que me agrada y me desagrada de ellas, lo que puedo tolerar y lo que no. Este análisis me ayuda a demarcar quién soy y quién no soy. Quiere decir, me identifica la forma en que yo me percibo. Ahora hablemos del sentido de pertenencia con mi cuerpo. Este sentimiento lo desarrollo cuando asumo que los tesoros más importantes que poseo son mi cuerpo, mis talentos y mis emociones. Y si deseo disfrutar de todos sus beneficios, tengo que conocer qué funciones deben cumplir cada uno de ellos, respetarlos, permitirles su desarrollo, cuidarlos y defenderlos. ¿Cómo puedo lograr sentido de pertenencia con mi cuerpo? Primero, reconociendo que mi cuerpo es un regalo de la naturaleza que me pertenece y está hecho para brindarme bienestar. Y también aceptando que cada parte de mi cuerpo tiene una función específica que cumplir. Y si cada una de ellas ejerce eficazmente su labor, el resultado final será mi bienestar. De lo contrario, me generará enfermedades. Por lo tanto, si quiero gozar a plenitud de mi cuerpo, primero tengo que conocer, aceptar y respetar su naturaleza, para luego poder asistirla en el desarrollo de sus funciones. Y si deseo mantener a mi cuerpo saludable, debo ocuparme de darle una alimentación adecuada, deporte, hidratación, aire puro para respirar, horarios de sueño adecuado y sexualidad con intimidad. Analicemos el sentido de pertenencia que yo he desarrollado con mi capacidad reproductiva. Es cuando comprendo la importancia de la reproducción para mi autorrealización, para la continuidad de la especie humana y el equilibrio del ecosistema. Por esto, acepto mis órganos reproductores y las funciones que cada uno de ellos deben desarrollar. Los respeto, cuido y evito lesionarlos con traumas o enfermedades de transmisión sexual. Y también demuestro mi sentido de pertenencia cuando elijo responsablemente la pareja con la cual quiero compartir mi carga genética, con la finalidad de asegurarle a nuestro hijo
un ambiente familiar adecuado donde él se sienta cómodo, integrado y realizado. Y ahora valoremos lo importante que es la reproducción para la naturaleza a través del vínculo paterno-filial. Amar a un niño, alimentarlo y ayudarlo a desarrollarse íntegramente es algo tan importante para la naturaleza que estamos dotados del instinto paterno-filial. Este sentido de pertenencia impulsa incondicionalmente a los seres humanos a respaldar a sus hijos para que estos puedan desarrollarse a plenitud y logren su autorrealización. Y mientras los padres ejercen este rol, la naturaleza los premia cotidianamente con una valiosa carga de oxitocina, dopamina y serotonina, que les aporta un gran bienestar. El instinto paterno-filial es una motivación maravillosa que fluye y hace vibrar a las personas cuando éstas abren sus brazos y sus corazones para acobijar a un ser indefenso y llamarlo hijo, independientemente si este ser es o no su hijo biológico. Y este sentido de pertenencia le brinda a cada padre o madre un impulso de vida que alimentará la razón de su existencia.